Nuestro tema para este día es muy interesante porque nos habla sobre una gran misión que Dios siempre ha tenido para aquellos que se encuentran con Él, que le permiten a Él transformar sus corazones, y es: enseña a los transgresores tus caminos. Vamos a orar y vamos a ver qué atañe para nosotros esto. Así que vamos a pedir la dirección de nuestro Dios. Bondadoso Padre, queremos pedir tu ayuda para reconocer el gran llamado que nos has hecho. Gracias por tus bondades, por tus misericordias. Ilumina nuestras mentes para que comprendamos que quieres que hagamos algo en este momento crucial de la historia. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. El día de ayer durante esta semana, mejor dicho, que hemos estado hablando sobre los 144,000 y cómo los salmos de alguna manera van reflejando esa experiencia de ellos. Y nos damos cuenta que están con el Cordero, sí, así comienza el capítulo 14 de Apocalipsis. Están con el Cordero, andan con Él donde quiera que van. Tienen características muy interesantes porque hablan de fidelidad, de lealtad, de entrega total a Dios. Es bien curioso, pastor, que lo que sigue en ese capítulo es el gran mensaje de los tres ángeles. Un mensaje que debe ser llevado, dice el texto, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Es un mensaje que ya lo comentábamos un poquito ayer, es el mensaje del Evangelio eterno para invitar a las personas a entregar su vida a Jesús. Pero entonces la pregunta que nos hacemos, ya que estamos considerando los salmos y las claves que hay ahí, y ya que ayer se tocaba un salmo de David, ¿David nos puede orientar sobre esto, sobre lo que implica experimentar la misericordia y el perdón de Dios al punto de luego querer extender esta invitación a otras personas? Bueno, realmente el rey David, el pastor, el cantor de Israel, tenía varias facetas, profeta también. Sí. Él pasó por experiencias de profunda crisis espiritual, moral en su vida, a tal punto que está registrado, y gracias a Dios que la palabra de Dios registra sí. No solo lo bueno de los autores o de los personajes bíblicos, porque si no, nosotros pensaríamos, bueno, es inalcanzable para nosotros, pero registran también sus caídas para mostrar tanto la gracia y la misericordia de Dios como para mostrar la pecaminosidad que hay en el corazón humano, pero para mostrar que es posible ser redimido y ser rescatado. O sea, que hay varios salmos de David que se le llaman de penitencia, donde él pide la misericordia, la clemencia, él como rey. Claro, uno lo ha visto esto mucho en las películas, ¿verdad? Sí. Cómo la gente llegaban al trono a pedir misericordia, porque el rey sobrepasaba finalmente su palabra. Era ley y por encima de los jueces y todo. Y si el rey decía, hágase esto, pues eso era lo más importante. ¿Cuántas veces a David le tocó mostrar a alguien su misericordia o su juicio, su castigo? Y ahora es él ante el rey del universo. Y hay un salmo que está registrado en la palabra de Dios que creo que cuando se estudia siempre este tema del perdón, del pecado, de reconciliación, de la maldad que hay en el ser humano, pero de la limpieza que Dios puede hacer, aparece el Salmo 51. Es uno de los salmos que introduce una sección también en los salmos, son los salmos de David, y nos van a mostrar diferentes facetas. En este caso, no se esconde, miren, bien interesante, aquí no se esconde nada. Desde la descripción de este salmo, allí se hace ver cuál ha sido la causa de que ha sido escrito esta poesía ante Dios. Y dice Salmo de David, cuando después que se llegó a Betsabé, vino a él Natán el profeta. Sé que me llamó la atención porque en el Salmo que leímos ayer, el Salmo 5, tenía también una descripción, pero decía, esa descripción estaba haciendo referencia, muy probablemente dicen algunos, con qué instrumento se debería tocar, que era un instrumento de viento, una flauta probablemente, pero aquí la descripción es de el problema que David tuvo y estaba pasando. De paso, antes de entrar tal vez en el texto, quiero decir algo. A nosotros nos gusta pecar, pero no nos gusta que se exponga nuestro pecado. Claro.
Y Satanás conoce eso muy bien y él tienta al cristiano para pecar y le hace creer que nadie se va a dar cuenta. Pero Satanás es el primero en querer publicarlo. Claro. Y muchas veces las personas dicen, bueno, enfrentar las consecuencias no es fácil, pero es el camino hacia la limpieza, como lo vamos a ver aquí. Tal vez leamos para comenzar qué tiene que ver este salmo con alguna de las cosas que hemos estado estudiando anteriormente. Veamos la primera parte de este salmo y vamos a ver ahí algunas lecciones. Podemos leer para tener aquí los primeros 5 versículos, para tener un contexto aquí. Muy bien, dice así: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Muy bien. Mire, es bien interesante. Cuando yo estudiaba este salmo, no había hecho la conexión, por ejemplo, con Éxodo, donde descubrimos que Dios se le presentó a Moisés y Dios proclamó su nombre. ¿Y sabe qué es lo que David hace? Precisamente recordarle a Dios todo eso que él había dicho, y él se atribuye el pecado. De hecho, todas las palabras que hay en Éxodo 34 son mencionadas, aquí David las menciona, pero que él está cometiendo esos errores. Noten que no hay una sola palabra aquí para el pecado que ha cometido, sino que hay varias. Dice rebelión, pecado, maldad. Esto en hebreo son diferentes palabras: peshá, awón, y David agarra las palabras más, y hay otras también acá, agarra las palabras para pecado más graves que hay, son las que Dios menciona allá en su proclamación. En la proclamación que él hizo ante Moisés, y David viene y toma esto, y él dice, yo Señor, he cometido todo eso: rebelión, pecado, iniquidad. El camino hacia la sanidad es reconocer cuán bajo nosotros hemos caído, cuán grande es el hoyo en que nos hemos metido, porque si uno siempre está disculpando, no, pero yo hice esto, pero esto no es mucho, en comparación con otro, esto no es tan grave, y siempre andamos minimizando lo que nosotros hacemos, maximizando probablemente lo que hacen otros, pero David agarra esas palabras: rebelión, pecado de mano alzada, iniquidad y todo eso, y él dice, yo lo hice. Pero entonces, como Dios allá había proclamado ante Moisés su carácter, y dice, sí, pero yo perdono, yo tengo misericordia al que aún el que haga iniquidad, rebelión, lo que sea. Y David viene entonces en base a eso, él pide ser limpiado y ser purificado. Y eso significa que David creía en Dios. La pregunta es, ¿le creemos nosotros a Dios que Él nos puede perdonar? ¿Cuántas veces hemos cometido un error y un pecado y seguimos todavía rumiando sobre ese pecado, sobre eso, y pensando que Dios no me ha perdonado? Y David viene y recurre a eso. De hecho, en esta primera sección no lo leímos todo, pero en esta sección, no lo leímos todo porque llega hasta el versículo 9. David menciona como 12 veces todo lo relacionado con el pecado, y solo aparece en toda esta sección una vez el nombre de Dios. Noten que el énfasis está en la maldad, en lo que él ha hecho, pero en la otra sección que iría del versículo 10 hasta el versículo 19, aquí ya se menciona más veces el nombre de Dios, creo que unas 6 veces. Veo ahí varias en el versículo 10, hay una en el 14 2 veces, en el 18, en el 17 están otras 2 veces, bueno, y por ahí vamos. Pero usted puede hacer eso porque nos da una idea. El punto es, allá se mencionaba a Dios y el énfasis era el pecado. Ahora se menciona a Dios, el pecado ha disminuido porque ahora entra la obra de Dios en salvar
y en restaurar, que es lo que tenemos en esta segunda sección, que de hecho en el versículo 10, vamos a leerlo, lo que dice el versículo 10. Dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Muy bien, noten, crea. La misma palabra que está en Génesis 1:1. En el principio creó Dios. Y uno dice, sí, es la misma, ¿y qué? Bueno, la cosa es que en hebreo esa palabra, bará, que se usa en Génesis 1:1 para crear, significa el acto de Dios de crear de la nada, sin materia preexistente. Es una obra que solo Él puede hacer. Esta obra de limpieza, solo Dios la puede hacer. Y David dice, bará en mí, oh Dios, o sea, crea en mí. Esto es un milagro. Amén. Esto es así como los mundos vinieron a la existencia por tu poder. Solo tú puedes hacer que yo sea limpiado. Hay de aquellos que están esperando limpiarse a sí mismos, creen que por una buena educación, voluntad, esfuerzo, ellos van a lograr limpiarse. No, no podemos. La maldad es tan grande que de hecho en esa primera sección que mencioné, David incluso aduce y dice, mira, es que el problema está ya de naturaleza. Sí. Yo ya nací en maldad, en pecado. Y ahora él recurre a lo que Dios puede hacer en su vida. Y me llama la atención, pastor, porque en el verso 11 habla de la obra del Espíritu Santo de la que ya hemos conversado. Y no quites de mí tu Santo Espíritu, que es el único que puede mantenernos en el camino. Y ahora, pastor, y justamente porque en el tema que estamos destacando, vemos la actitud de este rey David, que ha hecho su confesión, y desde el verso número 13, después de hablar de lo que Dios está haciendo y puede hacer por él, dice el verso así, entonces enseñaré a los transgresores sus caminos, y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación, cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Esta experiencia, pastor, del rey David, puede ser la experiencia de aquellos que van a caminar con el Cordero por siempre, la de llevar este mensaje de amor y perdón de Dios a otros para que se conviertan a Él. Mire, totalmente, cuando hay una experiencia de pecado, luego de arrepentimiento, perdón, limpieza de parte de Dios, lo que sigue es ahora llegar a ser un canal de la gracia de Dios, un instrumento de la gracia de Dios para poder compartir con otras personas. A Dios le ha placido usar al creyente que ha sido redimido, que era pecador, para ir y hablar a otros acerca de ese amor de Dios. Dios bien pudo haber designado otra cosa. No, yo creía en la salvación, ya no me tengo que meter en ir a evangelizar. Pero en el plan de Dios, en la sabiduría de Dios, es un pecador, un ex borracho que tiene que ir y decirle a un borracho que está activo y decirle, mira, hay poder para vencer. Ese es el plan que Dios tiene. Fue la experiencia de Isaías, después que sus labios fueron tocados con un carbón encendido del altar celestial. Él viene y responde cuando se hace la pregunta, ¿quién irá por nosotros? ¿A quién enviaré? Isaías dice, heme aquí, envíame a mí. Apocalipsis 14 nos muestra también que ese grupo que ha creído el Evangelio eterno, ¿qué hace? Lo proclaman. Dice, ellos hablan a gran voz. Usa la palabra griega, una palabra compuesta, megáfono, o sea, un sonido fuerte, que es una palabra que usamos ahora, ¿verdad? Que sabemos que un megáfono amplifica un sonido. Ahora, es la misma experiencia que nosotros debemos tener también. La mujer samaritana se confrontó con su pecado frente a Jesús, pero ¿qué sucedió luego? Ella fue a contarle a otro. Entonces, el pecado nosotros tenemos que usarlo como, bueno, yo y quedarme lamentando y en remordimiento. Ahora, hay que levantarse, hay que ser limpiado, hay que ser salvado y hay que ir a contarle a otros lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas. Pero ahora, pastor, para terminar, porque sí me gustaría que pudiéramos reflexionar sobre esto, aunque hemos dicho, y ya nuestro pastor nos lo ha dicho, que en ese encuentro con Jesús podemos ver nuestra realidad, cómo somos, y se ha destacado en las lecciones. Sigue persistiendo el problema que ya usted destacaba antes, hoy mismo, y es el hecho de que minimizamos nuestros pecados al compararnos con otros, al justificarnos. Y entonces me surge esta pregunta, pastor, si nosotros tenemos este problema,
que no somos capaces de vernos en nuestra verdadera condición. Y no nos gusta la confrontación con nuestra realidad y no la buscamos, definitivamente no la vamos a buscar. ¿Hay algo que podemos hacer para que finalmente reconozcamos que cuánto necesitamos del Evangelio? Digo, no para estar ahí, como usted decía hace un momento, ensimismados, cabizbajos, sino para ver que sí soy un pecador, necesito reconocer eso, pero ahora puedo vivir una vida diferente. ¿Cómo poder hacerlo si no es natural para nosotros? Bueno, si recordamos esta semana, tanto el Salmo, los salmos que hemos estado estudiando, lo vi ahí en el Salmo 5, que hablaba de sinceridad. Y estos salmos nos han estado hablando también de integridad. O sea, ser una persona íntegra es ser una persona completa, y eso significa ser una persona que reconoce. Hay una palabra que tal vez no nos gusta mucho y es bien interesante. Se habla en psicología, por ejemplo, se habla de vulnerabilidad, ser vulnerable. Nosotros queremos presentarnos siempre, ¿verdad? Que yo soy el perfecto, todo está bien, mi familia está bien, mi casa está bien, mi vida está bien, todo bien. Pero es lo que pasaba con los fariseos en los días de Jesús. Ellos se presentaban, decía Jesús mismo, como bien perfectos, bien exactos, limpios por fuera, pero por dentro, ¿cómo estaban? Por dentro estaban llenos de todas esas cosas negativas. Entonces, creo que nosotros tenemos que aprender a ser sinceros primero con Dios. Hay cosas que hay que hablar con Dios, porque a veces aún de Dios mismo las ocultamos, aunque Dios ya las conoce, claro. Pero tenemos que ser sinceros con Dios. Luego tenemos que ser sinceros con la comunidad. Si hay cosas que son públicas y que ya son de conocimiento de otras personas, pues tenemos que afrontarlas y tenemos que ser honestos con lo que ha sucedido. ¿Por qué? Para que haya sanidad, sí. Para que haya sanidad. Pero necesitamos reconocer nuestra vulnerabilidad, que somos pecadores. Ya no podemos engañar a nadie. Creo que vivimos en un mundo ahora que todo el mundo, por ejemplo, tiene acceso a información. Hay mucha información y a veces se saben cosas, hay cámaras, hay esto, y de repente salen cosas, una frase que dijo alguien. He visto eso muy recurrente en estos días, con la tecnología, en estos días tecnológicos, que hay personas que dicen, bueno, alguien tenía un cargo y renunció porque dijo una frase acerca de un grupo de personas, porque dijo algo, porque ahora es muy fácil, sí. Ver lo que una persona hace o no hace. Hay mucha información, pero tenemos que ser sinceros con las personas y con Dios acerca de nuestras vulnerabilidades y pedir la ayuda divina. No es el camino más fácil, porque nuestro orgullo y nuestra imagen y lo que queramos aparentar o presentar ante el mundo nos puede impedir. Pero creo que cuando comenzamos a ser honestos, sinceros con Dios, Él nos va a dirigir por el camino que nosotros debemos seguir. Y quisiera que orara por nosotros por eso, pastor, para que podamos tener un corazón sincero y dispuesto a reconocer, como David, de hecho, cuando se nos confronte con el mal que hemos cometido, pues reconocer que podemos ir a Dios, entregarle todo lo que somos y Él se encargará de nosotros. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, porque Tú nos has mostrado cuál es el camino hacia la restauración total. Te damos gracias porque Tú eres un Dios capaz de limpiar hasta lo más vil, lo más pecaminoso que puede haber en nuestras vidas, y de hecho lo hay, porque somos humanos y queremos reconocer, Señor, nuestra fragilidad y debilidad ante Ti. ¿Qué podemos ocultarte, Señor, si Tú nos conoces muy bien? Y cuando estamos en comunión contigo, podemos ser tal como somos, y de esa manera saber que Tú nos amas y nos aceptas y nos perdonas a pesar de lo que somos. Por eso ponemos nuestras vidas en Tus manos. Ayúdanos, Señor, para que como comunidad podamos alentarnos unos a otros a ser íntegros y a manifestar nuestro deseo de ser limpiados y restaurados si hemos cometido errores que han afectado a la comunidad.
Todo esto lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.